Hola queridos hermanos, Dios les bendiga y bienvenidos a este nuevo tiempo de la palabra del Señor. Y como siempre, le damos la bienvenida a los hermanos de otras congregaciones y amigos que se unen a este tiempo de la palabra. En el día de hoy traigo un mensaje el cual he titulado La sal del mundo. Y quisiera que sea un mensaje de edificación, de exhortación, de desafío para nuestras vidas, porque lo necesitamos. En estos tiempos la iglesia necesita ser la sal del mundo. Y quiero que vayamos al pasaje donde el Señor Jesús declara esto acerca de la iglesia, lo proclama. Es en Mateo capítulo 5, versículo 13, que dice así: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Hermanos, vivimos en una sociedad cuyo sistema está diseñado por las tinieblas. Está diseñado por el mismo Satanás, el diablo, el cual, mediante todo lo que ha estructurado, mantiene a la gente esclava del pecado. Pero también otro objetivo de este sistema es hacer caer a la iglesia, hacer caer a los cristianos, para que no seamos la luz ni la sal. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos serlo. Este mundo necesita ver una iglesia que esté alcanzando a esta sociedad con su influencia, porque justamente la sal es influencia. La sal es impregnar para que haya cambios. Lamentablemente, la iglesia pocas veces acciona, sino que más bien reacciona. No somos nosotros los que estamos gobernando el ambiente en el cual vivimos, esta sociedad. Y sabemos que está determinado que el mal aumentará y la fe irá en descenso, lo cual nos habla también de la venida del Señor Jesús. Pero la iglesia no debe dejar lo que el Señor dijo de ser la luz y la sal del mundo. En el día de hoy yo quiero compartirles acerca de ser la sal, porque eso es a lo que el Señor nos ha llamado. No podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que tenemos que ser la sal. Pero, hermanos, tenemos que caer en cuenta de una triste realidad. Sabemos qué hacer, entendemos que la gente tiene que recibir a Cristo como su Señor para que sus vidas sean transformadas, y cuando las vidas son transformadas, familias son transformadas, y cuando familias son transformadas, las sociedades transformadas. Lo que estaba en tinieblas pasa a luz, lo que estaba muerto viene a la vida, lo que estaba en caos viene al orden. Todo eso trae la presencia del Señor en las vidas de aquellos que creen. Pero no alcanza con saberlo, no alcanza con que lo prediquemos y en teoría lo declaremos. Hay que hacerlo. Y es ahí donde estamos fallando, porque sabemos el qué, sabemos el para qué, pero nos falta el cómo. Es aquí donde debemos recurrir al único que nos puede capacitar, en el cómo. Y allí es donde en el cómo están las estrategias, en el cómo está en el cómo vamos a llevar el Evangelio. ¿Cómo vamos a manifestar a esta sociedad al Señor? ¿Cómo vamos a ser realmente sal? ¿A qué quiero llegar con esto, mis hermanos? En primer lugar, el párrafo recién leído dice: nosotros somos la sal de la tierra. La sal. La sal tiene dos grandes usos. En primer lugar, en los tiempos del Señor Jesús, y al día de hoy parte de eso se hace, es sazonar, es decir, darle sabor o realzar el sabor de las comidas.
Pero por otro lado, la sal tiene el propósito de preservar los alimentos para que no se pudran, como en aquellos tiempos y en lugares también del mundo donde no hay refrigeración por heladera. Se utiliza la sal como un medio de preservación. De esa manera la carne o los alimentos no se pudren. Por eso la sal, para ser efectiva, tiene que penetrar. Si le va a dar sabor a un alimento, realzarle su sabor, tiene que penetrar, tiene que poder influenciar toda la comida en la cual se lo pone. Pero también, para poder preservar un alimento, también tiene que recubrir el alimento y penetrar para poder salvarlo de que se pudra, para poder protegerlo de que ese alimento se pudra. Y la iglesia tiene esa tarea. Ser la sal del mundo es una responsabilidad, pero para poder cumplir con la función de ser sal, la iglesia tiene que penetrar, tiene que influir en esta sociedad. No hay otra forma. No podemos. Encerrados en los templos, nunca vamos a influir, nunca vamos a penetrar en la sociedad, y es por eso que allí es donde decía recién que nos está faltando el cómo. ¿Cómo lo hacemos? Gracias al Señor, muchas congregaciones, muchas iglesias lo hacen y de distintas formas han buscado maneras de hacerlo. Comedores comunitarios, horas felices, en nuestro caso la escuelita de fútbol, o merenderos, o distintas maneras, campañas, roperos comunitarios, y muchas formas en que se puede ir impregnando en la sociedad, utilizando las redes para predicar al Señor, de alguna manera llegando. Pero es allí donde muchas veces nos falta sabiduría para el cómo. Y nos falta presencia de la iglesia en lugares donde están aquellos que son poderosos. La iglesia tiene que influir en todos los estratos. La iglesia tiene que poder llegar a todos los niveles. La iglesia no solamente está llamada a los pobres, la iglesia está llamada a ir a toda la sociedad, a todo el mundo, con todos los niveles socioeconómicos en los cuales una sociedad se moviliza. Entonces la iglesia tiene que llegar a distintos lugares. Y yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, con diversas leyes que hasta el día de hoy se están aprobando, que son contrarias a la voluntad del Señor, si en esas cámaras de diputados o si en esos lugares de poder hubiese habido más presencia de la iglesia? Es decir, más cristianos o más gente influenciada por los valores del Evangelio. Quizás estaríamos hablando de otra historia. Y la palabra del Señor nos enseña a personajes los cuales fueron puestos por el Señor en lugares de poder, en lugares de autoridad, y desde allí influenciaron y hasta salvaron naciones. Por ejemplo, José, todos sabemos allí en el libro del Génesis, aquel hijo de Jacob que fue entregado por sus hermanos y fue llevado esclavo a Egipto, lugar donde Potifar lo compró para ser uno más de sus esclavos, pero José tenía el respaldo del Señor y allí prosperó y llegó a ser el encargado de toda la casa de Potifar. Después, por una mentira contra él, cae en la cárcel, pero en la cárcel también prospera y termina estando a cargo de todos los presos. Y después de allí, mediante la necesidad de interpretar el sueño del faraón, que tenía
toda la casta gubernamental, llega él a interpretar ese sueño y transformarse allí en el segundo después del faraón, que con una sabiduría dada obviamente por el Señor, logra salvar a la tierra de Egipto y toda la tierra cercana de una hambruna que venía y que logró hacerlo. Él pudo influir desde un lugar de poder con la sabiduría y con el respaldo de Dios. Pero también podemos hablar de Esther, una mujer que llegó a un lugar de poder como reina. Y desde allí, como reina, aconsejada por Mardoqueo, ella pudo salvar a su nación. Pero podemos hablar también de Daniel, aquel joven cautivo en Babilonia, príncipe de una tribu, junto con sus amigos, pero Daniel fue puesto en lugares de estrategia con una sabiduría de los cielos, como él muchas veces lo reconoció. Y Daniel fue puesto cercano al poder, a los reyes, y no solamente uno, sino 3 reyes, 3 reinos. Daniel fue un consejero allí y pudo influir con la presencia de Dios, con lo que Dios le daba a él, para que estos reinos pudieran también reconocer a Dios como el Dios de los dioses. También podemos hablar de Nehemías, que era copero del rey, y quien, estando en ese lugar de gobierno, en esa posición, porque ser copero era mucho más que servirle la copa de vino al rey, a través de esa posición, Nehemías pudo encarar una campaña de reconstrucción de Jerusalén después de 70 años que había estado en ruinas. Ahora, ¿qué tenían en común todos estos personajes? Que todos sirvieron a reyes paganos y que gracias a estar en esos lugares de autoridad e influencia, pudieron tener propósitos del cielo en esos lugares. Los reyes a los que servían terminaron reconociendo la grandeza de Dios y lo alabaron. ¿Cómo llegaron a esos lugares? Porque justamente, mis hermanos, es donde quiero comenzar a hablar de un tema sumamente importante, que es el tema de la excelencia. Estas personas llegaron a lugares de autoridad y de reconocimiento porque eran personas que buscaban la excelencia, no eran mediocres, eran personas excelentes y fueron elegidas porque justamente los reyes buscaban siempre a los mejores. Dice en el Proverbio 22, versículo 29, cuando veas a alguien que hace bien su trabajo, no lo verás entre gente de baja condición, sino que estará en presencia de reyes. Y esto es lo que le pasó a todos ellos. Pero, ¿por qué? Como dice aquí el proverbio, cuando veas a alguien que hace bien su trabajo, alguien que es excelente, alguien que se destaca del resto, alguien que hace bien su trabajo, dice, no lo verás con gente de baja condición, sino que lo contratarán los reyes, estará delante de los reyes. Mis hermanos, esto se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Si hoy por hoy el gobernador necesitara hacer un arreglo en su casa, no va a buscar a cualquiera, va a buscar a los mejores. Si hoy por hoy el presidente necesitara hacer algo, una pintura en su casa, no va a buscar a cualquiera, va a buscar a los mejores. Es por eso, mis hermanos, que la excelencia te hará ir con los mejores, con estar en lugares de autoridad y poder, como le ha sucedido también a estos personajes que hemos estado viendo. Mis hermanos, ellos fueron puestos allí
¿Por qué? Porque eran los mejores. Eran excelentes en lo que hacían, resaltaban. Pero gracias al Señor que esa excelencia no venía solamente de lo que ellos eran, sino de lo que Dios hacía en ellos y a través de ellos. Quiero que veamos algo también como para reforzar este concepto. Dice, hay una historia muy conocida que es la historia de la reina de Saba cuando visita a Salomón. Salomón, este rey que había tenido la tarea de construir el templo de Dios, algo que su papá David no pudo hacer, pero que Dios permitió que lo hiciera Salomón. Salomón lo construyó y lo construyó de una manera excelente. Salomón podría haber dicho, bueno, esto era un deseo de mi papá, vamos a hacer algo sencillo, como para que se cumpla su deseo. Pero Salomón se lo tomó muy en serio e invirtió en ese templo de una manera tremenda, no escatimó en gastos, buscó los mejores materiales, buscó la mejor gente para construir todo ese templo, que era una maravilla. De hecho, cuando él pide al rey de Tiro que le envíe maderas porque eran conocidos y habían sido amigos con su padre, él le dice al rey de Tiro, mira, necesito construir un templo y tiene que ser un templo grande porque es para el Dios de los dioses, que es más grande que cualquier otro. Y allí la palabra grande que utiliza Salomón es una palabra hebrea que en su significado nos da a entender cosas como lo magnífico, grande, maravilloso, portentoso. Eso es lo que Salomón quería construir para Dios, porque él decía, Dios es digno de todo eso. Por eso el templo que le tengo que construir tiene que ser digno de él. Y no escatimó en esfuerzos ni en gastos. Cosa que con el tiempo la fama de Salomón creció y la reina de Saba lo visita. Y quiero que leamos un versículo que es el versículo 3 y 4 de capítulo 9 de Segunda Crónicas. Y dice así, y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Queridos hermanos, convengamos que las personas que se manejan en autoridad, que son gobernantes y reyes, es más difícil que se impresionen, que se asombren, porque son personas que tienen más acceso, al menos en aquellos momentos, yo creo que hoy también, tienen más acceso a cosas por las cuales son catalogadas maravillosas, asombrosas. Entonces, cada vez su nivel de asombro va siendo menos. Por lo tanto, que algo asombre a una persona que es una reina es porque realmente era asombroso. Y ella se asombró de todo, pero yo lo que quiero destacar es que dice que se asombró de la escalinata por donde subía Salomón a la casa del Señor. Es decir, estaba conectado el palacio real con el templo por medio de una escalinata que seguramente, como todo lo demás en la construcción del palacio de Salomón y del templo, no fue dejada al azar, así, librada al azar en su construcción. Debe haber sido algo excelente, seguramente de oro, de los mejores materiales o piedras, y la reina de Saba se queda asombrada. ¿Y a qué quiero llegar? Que alguien construyó esa escalinata, y no fue cualquiera. Un constructor lo hizo, y ese constructor seguramente era alguien considerado el mejor, considerado bueno para ese oficio, excelente para ese oficio. Y esa persona que quizás por mucho tiempo se lo pasó invirtiendo en su oficio, creciendo, siendo cada vez mejor, quizás nunca se imaginó que lo iban a contratar
para hacer la escalinata que conectaba el palacio con el templo. Quizás nunca se lo imaginó y quizás nunca tampoco, y menos se imaginó que con esa escalinata iba a quedar asombrada una reina de un país lejano. Sin embargo, esa persona llegó allí porque era un excelente obrero. Una o más personas, no sé cuántas fueron, pero fueron puestos allí porque eran excelentes. Queridos hermanos, la excelencia siempre nos va a llevar a lugares de privilegio, a mejores lugares. La mediocridad no. Y es allí donde, volviendo al tema, la iglesia necesita esa excelencia para poder ser sal de esta sociedad, sal de este mundo. En nuestras labores, en nuestros trabajos, ¿somos los mejores? ¿Procuramos ser los mejores? ¿O caemos en la famosa frase que para mí es una maldición del pueblo argentino? Lo atamos con alambre. Hablando con eso, diciendo con eso, lo hacemos así nomás, mientras funcione, que quede así. ¿O somos excelentes? El pueblo de Dios no puede ser un pueblo de lo atamos con alambre. Tiene que ser un pueblo de excelencia. Y cuando hablamos de las cosas del Señor, lo tenemos que hacer con excelencia, ya sean los ministerios en la iglesia, como todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo con excelencia para el Señor. Aunque lo estemos haciendo para un ser humano, lo tenemos que hacer para el Señor. Y por eso hacer todas las cosas con excelencia, con lo mejor que yo pueda hacerlo, en cuanto a recursos y en cuanto a capacidades. La iglesia necesita esa excelencia. Y esa excelencia va a venir de la mano de la sabiduría que el Señor nos dé. Por eso, en Éxodo capítulo 31, versículos 2 al 4, Moisés está en la campaña de levantar el tabernáculo y también se dio a la tarea de buscar a los mejores. Pero fíjese en este versículo lo que dice. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Este hombre ya era bueno, pero Dios lo llenó del Espíritu de Dios para que sea excelente, para que haga lo mejor para la casa de Dios. Y cada uno de nosotros necesitamos lo mismo, mis hermanos. Podemos tener capacidades muy buenas, pero con la llenura del Espíritu de Dios en nuestras vidas, con sabiduría, inteligencia, ciencia, arte, podemos ser, hermanos, excelentes y destacarnos. Y es lo que la iglesia está necesitando, mis hermanos. Ser excelentes en todo. Ser excelentes en cada lugar donde nos encontremos. Nuestras labores, trabajo, en la escuela, en donde sea que el Señor nos haya puesto, tenemos que ser los mejores. Tenemos que apuntar a ser personas con trabajos excelentes, no mediocres, porque de esa manera vamos a estar siendo como el mundo. Tenemos que ser excelentes, tenemos que ser de esas personas de las cuales las demás personas digan: qué buen trabajo, qué bueno que es lo que hiciste, qué bien que haces esto, qué bien que trabajas. Eso estará dando gloria y honra también al Señor. Y de esa manera vamos a tener autoridad para hablar y para decir por qué somos excelentes y por qué hacemos lo que hacemos. Es interesante, mis hermanos, volviendo al pasaje de la sal, que el Señor Jesús dice que si la sal pierde su sabor, es decir, si se vuelve insípida, y allí el Señor utiliza una palabra que es una palabra griega que es moraino y que en sus significados significa desvanecerse o hacerse necio.
hacerse necio. Y hablando de sabiduría, justamente hacerse necio es no tener sabiduría. Y la iglesia, si no tiene sabiduría, no puede impactar a este mundo. La sabiduría nos hará excelentes. La sabiduría nos llevará a mejores lugares. La sabiduría nos hará mejores personas, mejores obreros, mejores artistas, mejores músicos, mejores diseñadores, mejores en todo. Mejores en todo, mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores familias. La sabiduría del Señor. La sabiduría es el sabor de la sal que necesita la iglesia. Este mundo necesita sabiduría. Fíjense, cada uno de los personajes que hemos estado viendo se manejaron con una sabiduría sobrenatural, una sabiduría de lo alto, una sabiduría del cielo, una sabiduría que marcaba la diferencia. Y es por eso, mis hermanos, que la sabiduría de lo alto es el sabor de la sal. La sabiduría que el Señor nos puede dar a través de su Espíritu. Y para ir terminando con esto, en Santiago 1:5 dice: si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. En Santiago capítulo 3, versículo 17 también dice: pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Nosotros, hermanos, tenemos una fuente de sabiduría eterna. Y dice la palabra que si nosotros le pedimos a Dios sabiduría, el Señor la dará. Es una promesa. Y la dará, dice, aquellos que le pidan sabiduría, el Señor le dará, sin reproches, sin decirle: no quiero o no te lo mereces. No, porque el Señor sabe que necesitamos de esa sabiduría. Sabe que necesitamos sabiduría para vivir y para ser la sal de este mundo. Mis queridos hermanos, pedile al Señor sabiduría para que Él la dé en abundancia como lo necesitemos. Pedile sabiduría, porque nuestra humanidad es necia, le falta sabiduría. Somos sal, pero si no tenemos sabiduría, somos sal insípida, sal que no tiene sabor. No nos hagamos necios, no nos hagamos insípidos, al contrario, que nuestra sal sea por la sabiduría del Señor en nuestras vidas, y esa sabiduría nos haga tomar buenas decisiones y ser excelentes en todo lo que hagamos. Queridos hermanos, es tiempo de afectar a esta sociedad siendo arriesgados, osados, pero principalmente siendo sabios. La sociedad no va a cambiar con cristianos que lo único que hacemos es dar una opinión en las redes. La sociedad va a cambiar cuando con sabiduría la impregnemos, la influenciemos, hagamos que la unción de Cristo toque vidas para que sean liberadas. Amados hermanos, tenemos un gran desafío por delante, pero quiero desafiarte a que le pidas al Señor sabiduría para que seas sal en este mundo, y no una sal insípida, sino una sal que realmente cumpla con lo que tiene que hacer. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo de la palabra. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque nos das entendimiento de tu palabra, pero también, Señor, porque tu palabra dice que si te pedimos sabiduría, vos la vas a dar en abundancia y sin reproches. Y hoy yo te pido, Señor, para nuestra congregación y para toda la iglesia en cualquier lugar de la Argentina y del mundo, sabiduría para ser sal en este mundo. Señor, ayúdanos para que siendo sal afectemos a esta sociedad, para que
tengamos sabiduría y ser excelentes en todo lo que hagamos y de esa manera marcar diferencia y poder tener autoridad para influir, para hablar, para ser luz y sal a este mundo. Gracias te damos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima prédica.